Entonces, de las estadísticas forestales, ¿no? Que es información obtenida en este caso de la ODEPA, en conjunto a otras empresas, ¿ya? Como la CONAF y la INFOR, vamos a obtener, en este caso, el pronóstico de la demanda. Vamos a generar una proyección basado en el último ejercicio que habíamos hecho. Los datos que nos sirven son el total de plantaciones, ¿ya? Que sale de los diferentes tipos de árboles que aparecen acá al lado. El pino radiate, el eucalipto, atriplex, ¿ya? Tamarugo, algarrobo, pino oregón, álamo, etc. ¿Ya? Estamos analizando las plantaciones forestales. Y aquí está la información, acá la tenemos por año y el total, que es la información que nos interesa. Entonces acá voy a colocar el año y el total. Ya. En el gráfico que habíamos proyectado, los años aparecen en el eje de las X, generalmente el tiempo aparece en el eje de la X. Por tanto, acá, la información que tengamos acá, el año está asociado a la variable X. Profe, disculpe, ¿está compartiendo pantalla? Y el total está asociado a la variable Y. ¿Ahí? ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Vale. Entonces, de las plantaciones forestales, como le habíamos comentado, tenemos distintos tipos de árboles, el cual la suma de esto me va a dar el total de plantaciones por año, ¿cierto? Tomo estos dos valores, los copio y los voy a traspasar abajo a una tablita nueva. Los pego como, al pegarlos me tengo que preocupar que se peguen, en este caso, como números solamente, no como fórmula. Donde X va a ser los años. ¿Por qué? Porque los años siempre están en el eje de las X. El tiempo siempre aparece en el eje de la X y la cantidad en el eje de la Y. Entonces voy a mantener ese orden, esa relación. Posteriormente voy a aplicar una fórmula, o parte de una fórmula en realidad, que se la voy a anotar acá arriba, que es XY menos el promedio de X por Y menos el promedio de Y. Por espacio. Después le voy a decir de dónde viene esa fórmula. Después acá voy a dejar, en este caso, paréntesis X de nuevo, menos promedio de X elevado al cuadrado. Después lo mismo con Y. Ahí está. Y voy a hacer una tablita. Con esta tablita tenemos suficientes valores históricos para poder generar un pronóstico exacto. Ya, ahí está. Esa es la tableta que voy a generar. ¿De dónde salen esas fórmulas?
Las fórmulas esas salen de la ecuación, de la correlación y la pendiente, que son partes en este caso de la ecuación, que las voy a escribir acá. Ustedes ya conocen cuál es la ecuación de la recta, ¿cierto? Habrán trabajado a lo mejor muchas veces en matemática. Nosotros vamos a hacer una proyección basada en la ecuación de la recta, es una proyección lineal. Por tanto, la ecuación, en este caso de la recta, no sé si la recuerda, pero tiene esta forma, ¿cierto? Esa es nuestra famosa ecuación de la recta. Donde la letra que acompaña en este caso a X va a ser esta creo que es la que acompaña a la X, la pendiente. La pendiente tiene una forma de calcularse. Es la sumatoria, los valores que están en X, menos su promedio, por Y menos su promedio, todo eso dividido por la sumatoria de X menos su promedio al cuadrado. Esa es la fórmula y esto le denominamos pendiente. ¿Ya? La ordenada, que es la A, también tiene su propia fórmula. Que es el promedio de Y menos B, que es la pendiente, por el promedio de X. Que es la ordenada del origen. ¿Ya? De esas dos variables se compone la ecuación de la recta. Ahora, si la pendiente es positiva o negativa, me va a decir si va aumentando o disminuyendo. ¿Ya? Puede ser negativo o puede ser positiva. Pero me falta otra información más. Que es el R al cuadrado que nosotros teníamos acá. La correlación. Y la correlación o el coeficiente de correlación se saca de esta forma. Hasta el momento es la misma parte que está arriba, de la pendiente. Y esto le vamos a llamar coeficiente de correlación. El
Coeficiente y correlación toma valores que están entre el -1 al 1. ¿Ya? Puede ser valores negativos o puede ser valores positivos, pero llega hasta el 1, porque el 1 equivale al 100%. ¿Ya? Son valores en porcentaje, no en decimales, que al final hay que pasar a porcentaje. Ahí está. Esas son las fórmulas que vamos a trabajar para obtener en este caso la proyección del ejercicio. Ahí si quieren la anotan, porque después la vamos a utilizar. Ya, ustedes me dicen. ¿Puede subir un poquito, profe? Un poquito. Gracias. Ahí se ve complejo el tema, pero en realidad es mucho más sencillo de lo que aparece ahí. Ahí como está con denotación algebraica, la sumatoria y todo eso, se ve un poco más complicado de lo que es en realidad. Ahora, esto es un tipo de proyección mediante regresión lineal. Ya que en este caso es una regresión lineal simple porque es en base a dos variables. Pero existen proyecciones logarítmicas, exponencial, ¿ya? De varios tipos. Y tenemos que analizar cuál es la que más se ajusta a la información, en este caso, obtenida. Pero la que es más fácil de calcular y que podemos tener fácilmente a través de una ecuación es la ecuación de la recta. Por eso que trabajamos esto. No es lo mismo obtener la ecuación de la recta que la ecuación exponencial, por ejemplo. ¿Ya? Entonces yo lo que hice en el fondo en la tablita es desglosé. Si se dan cuenta, yo desglosé la fórmula esta. Hice esta parte en un recuadro. Después hice esta otra parte en otro recuadro. ¿Cierto? No sé si se dan cuenta. Y después la parte de acá, que está ahí, le hice en otro recuadro. Porque esta que está acá es la misma que está acá. Y esa que está acá es la misma que está acá. Por eso que solamente tomé esos tres. Y las desglosé acá. Ahora, lo primero que hacemos es calcular los promedios. Tanto para X como para Y. Entonces solamente tengo que escribir más promedio. Seleccionamos la palabra promedio y tomamos todos los datos que queremos promediar. Enter y obtengo el promedio en este caso
de los años. Acá le voy quitando y agregando decimales. Arrastro hacia el lado y voy a tener el promedio de I. ¿No? Ahí tengo los dos promedios. ¿Por qué? Porque la fórmula me pide los promedios. Promedio de X, promedio de Y. Me lo está pidiendo. Entonces no necesito calcular. Acá arriba, coloco el signo es igual, por ejemplo, paréntesis, y sigo el mismo procedimiento que me aparece acá en la ecuación de arriba. X menos el promedio, que está acá abajo. Pero los promedios, como no cambian, se fijan con F4 en el computador o con Fn F4. Cuando se fijan le aparece un signo peso. Eso significa que el promedio ya está fijado. Cierro paréntesis por, abro paréntesis de nuevo. Y ahora selecciono la I. El primer valor de I menos su promedio. Y fijo de nuevo el promedio con F4 o bien Fn F4 dependiendo del computador. Enter. Y ese es el valor que debería dar en la primera celda. Después sigo con la de al lado. Siempre el signo es igual o el signo más. Abro paréntesis, X menos su promedio. Lo fijo. Cierro paréntesis, elevado al cuadrado. ¿Ya? El elevado se hace con el Alt GR, que es la tecla derecha al lado de la barra espaciadora. Y dependiendo del teclado donde se encuentra la tecla elevado. Algunas veces se encuentra al lado de la ñ, otras veces se encuentra al lado de la P. Se aprieta 2 veces sin soltar el Alt GR. Me va a dar 112. Hago lo mismo con el I. Tomo el valor de I y su promedio, fijado. Si aparecen unos gatos, es porque le falta espacio a la celda solamente. ¿Ya? Teniendo los tres primeros, yo puedo tomar los tres. Si ya están fijados, puedo arrastrar hacia abajo. ¿Qué pasa? Por ejemplo, si yo no hubiese fijado una celda. Por ejemplo, esta que acá, no la fijo. ¿Ya? La selecciono, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, ahí yo no la fijé el promedio de I. Miren lo que va a pasar si yo arrastro hacia abajo. Voy a seleccionar, por ejemplo, cualquiera de estos valores. Miren, la celda del promedio. Se corrió. Quedó en una celda en blanco. ¿Por qué? Porque se fue corriendo donde no estaba fijado el promedio. Por eso es que es importante, por ejemplo, fijar el promedio. Porque de esa manera, cuando se arrastra la celda, se arrastran las variables, pero los promedios se mantienen en la misma celda. Se arrastró la variable, pero el promedio quedó fijado en la misma celda. No se me arrastró hacia abajo el promedio, solamente se me arrastró hacia abajo
los valores que van variando, no así el promedio. ¿Ya? En esta otra celda, estas tres de abajo, la voy a dejar de otro color. Acá se incorpora, en este caso, la sumatoria. Entonces yo acá coloco solamente acá sumatoria y me obtiene la suma. Esta suma la arrastro hacia el lado y obtengo la suma de los otros valores. Y ahí obtengo la sumatoria de x menos su promedio por y menos su promedio. Y también obtengo la sumatoria de x menos su promedio al cuadrado. Y obtengo la sumatoria de y menos su promedio al cuadrado. Y si nos vamos a acá, ya tenemos completa cada uno de estos puntos. Con esa parte, pum, tenemos completa la parte de arriba, esa parte y esta de acá. Ya generamos la suma. ¿Qué podemos calcular ahora entonces? Sumatoria de x El menos... coeficiente de correlación. ¿Cómo? El coeficiente de correlación. Antes de eso. ¿La ordenada? La ordenada necesitaba... ¿Qué necesitaba la ordenada? Tener la pendiente, que era b. Por tanto, lo primero es calcular la pendiente. Entonces vamos acá a calcular acá. Vamos a colocar pendiente. ¿Qué valor toma la pendiente? Calculémosla. La pendiente era la sumatoria de x menos su promedio, que es este valor, dividido por la suma de x menos su promedio al cuadrado, es decir, este otro valor. En el fondo, sería la división de este con este. Me da la pendiente. Teniendo la pendiente, ¿qué puedo obtener? La ordenada, ¿cierto? La ordenada, ¿cuál era la fórmula? El promedio de y, ¿cierto? Ahí está el promedio de y. Menos B Promedio de por el y promedio de X. menos b, ¿cierto? Que era la pendiente, Por el promedio de X. por el promedio de x, que es el año 2001. Y eso me da la ordenada. Si me aparece el signo gato, ya sé que no es un error, sino que le falta espacio a la celda, ¿no? Tenemos la pendiente y la ordenada. ¿Podemos calcular la correlación? ¿Por qué no? Podemos calcularla, ¿cierto? Tenemos todas las variables. La correlación, o el coeficiente de correlación. ¿Por qué es necesario tener la ordenada antes que la correlación, profe, sin ningún dato cubo la A, por ejemplo? No, la correlación no está relacionada con estos dos, ¿ah? La pendiente y la ordenada me sirven para la ecuación. Por eso sí la necesito tener. Pero acá no existe un orden como estricto. Puedo obtener la pendiente y la correlación al tiro, después la ordenada. Pero sí necesito la pendiente y la ordenada para la ecuación. Así que al final igual tengo que calcular los tres. El orden da lo mismo. Lo único es que la pendiente la calculo primero solamente porque me va a servir para la ordenada. Sí, y necesita el valor de B.
pero solamente por eso. La correlación, ¿qué es lo que es la correlación? Es la sumatoria de x menos su promedio por y menos su promedio, que es este valor, dividido por la raíz, esta es la raíz, de x menos su promedio al cuadrado, y dice por el de al lado. Siguiendo la misma fórmula que le había dado en el Paint. Me va a dar un valor entero, 1 me da. Le agrego decimales. Le coloco un porcentaje. Y ahí tengo la correlación. Esta correlación no es la misma que me va a arrojar el Excel. El Excel siempre me va a arrojar una variación. ¿Por qué? Porque el Excel considera un coeficiente de error. Calcula un coeficiente de error que nosotros no calculamos. Por tanto, acá va a haber una diferencia. Y la ecuación. ¿Cómo queda la ecuación? ¿Cuál es la ecuación de la recta? Y es igual a A más menos bx, ¿cierto? Y es igual a la ordenada. La voy a anotar. La ordenada más o menos. En este caso vendría siendo más, porque la pendiente es positiva. La pendiente por x. Ahí está la ecuación. La ecuación no es un resultado, es una ecuación. ¿Ya? En Excel, cuando yo obtengo la ecuación, me sale al revés. En Excel me sale así. En realidad es lo mismo, ¿no? Pero el orden de los productos se encuentran alternados. ¿Ya? Pero en las matemáticas, ¿qué dice de esto? El orden de los factores no Altera el producto. altera el producto. Así que si ustedes utilizan cualquiera de las dos, da el mismo resultado. Comparémosla con la que ya habíamos obtenido anteriormente en el ejercicio graficado. La pendiente, que es la que acompaña a la X, tiene un valor de 37.458. La pendiente acá me dio un valor de 39.618. La ordenada me dio un valor de menos 77 millones. No se está acabando el tiempo. Que acá me aparece un 2 elevado a 6. No sé qué valor será exactamente. Y la correlación me dice que es de 96%. Y acá nos dio 98%. ¿No? Veamos. Calculemos, generemos un pronóstico. Nos queda poquito tiempo, 9 minutos. Después le doy el break. Vamos a generar un pronóstico. ¿Para qué año? Tenemos proyectado hasta el año 2012, ¿no?
vamos a generar un pronóstico para el año 2019. O para el 2020. A ver, ¿en cuál proyectamos acá? ¿Se acuerdan? 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, creo que hasta el 2020 se proyectó. Sí. Hasta el 2020. Vamos a dejarlo hasta el 2020. Entonces lo que vamos a proyectar ahora para el año 2020. Proyectar para el año 2020. Ya. ¿Cómo proyectamos para el año 2020? ¿Cómo proyectamos para el año 2020? ¿Qué variable de las que tengo en la ecuación es el año? Fíjense, el año, ¿qué variable es? ¿La X o la Y? La X, profe. Ya, por tanto, si me preguntan por el año 2020, ¿qué es lo que tengo que hacer? 39.618 y estoy proyectando para el año 2020. Por tanto, X va a ser 2020, porque es el año. ¿Y qué voy a obtener de resultado? La variable Y, ¿cierto? Porque estoy reemplazando en X. ¿Y la variable Y qué es lo que es? Las plantaciones forestales. Es así. Por tanto, ¿qué obtuve ahí? Ese es el valor exacto, en este caso, de proyección para el año 2020. 2.749.928 plantaciones. Si nos damos cuenta, ya el año 2014, el 2012 es de 2.400.000. Entonces, ¿puede ser que el año 2020 sea de 2.700.000? Lo más probable es que va aumentando. Entonces ahí obtenemos lo que acá, por ejemplo, no teníamos con claridad. Teníamos solamente un punto de término de la proyección, pero no teníamos la cantidad. Y acá la calculamos. En este ejercicio las variables, en este caso, no dan exactamente lo mismo que acá. Pero no siempre pasa. O sea, como les dije, hay una variable de error asociada, en este caso, pero en algunos casos da exacto. Ya después del término de la grabación, vamos a hacer uno con el consumo. Consumo nacional, por ejemplo. ¿Ya? El consumo pasa a ser la demanda, ¿cierto?
Por tanto, aquí vamos a proyectar la demanda. Acá proyectamos, en este caso, las plantaciones forestales. Entonces, proyectamos en el fondo la oferta, ¿ya?, de la empresa. Porque para poder ofrecer el producto de la madera, necesito plantarlo. La plantación me va a indicar, en este caso, la capacidad productiva de mi empresa, ¿ya? Por tanto, vendría siendo la oferta. El consumo, que es lo que se consume en este caso de cada uno de tableros, trozas, pulpa, astillas, otros, va a ser la demanda. Y ahora vamos a pronosticar la demanda para el segundo bloque del... ¿ya? Vamos a dar 15 minutos de break, volvemos a las 10 y vamos a hacer la proyección de la demanda, en este caso con el ejercicio. Después ustedes también, este archivo tiene consumo regional, producción nacional, y pueden practicar con eso, ¿ya? Yo ahí, aparte les voy a dejar la grabación del procedimiento del ejercicio y les voy a dejar en este caso el ejercicio resuelto en la plataforma, ¿ya? Con lo que hicimos ahora. Aparte que ya tienen ejercicio igual resuelto en la plataforma, ¿ya? Hay un ejercicio de hotelería que está preestablecido en la plataforma por defecto. Ya aparece esa información. Pero el de hotelería era como más comercial. Este ejercicio de plantación y de la industria forestal es como más de proceso, más industrial. Por eso que le hice este ejercicio. De hecho, el otro tenía menos datos, era más fácil de realizar, el de hotelería, que está en la plataforma, porque tiene menos variables. Así que voy a dejar de compartir ahora. Voy a detener la grabación.